Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlo. Quería agradecer nuevamente su visita, agradecer también el sobrepaso a los 200 seguidores en Facebook. Ojalá si alguno de ellos me está escuchando en este momento y no se ha suscrito, que lo haga, que active esa campanita, que active la campanita para las notificaciones y compartan el contenido. Para mí es muy lindo ver que esto va avanzando poco a poco, pero avanzando. Así que muchas gracias. Bueno, también les hago recuerdo de que me pueden hacer contacto para que les haga clases, si ustedes así lo requieren, ya de cualquier tópico de las matemáticas, e incluso física y química, también lo podemos conversar. Vamos a hacer una reunión para evaluar, ya sea física o en física acá en la región metropolitana, o bien de forma online, ya en regiones. Así que me pueden contactar a través de las redes sociales sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos estado viendo, el último tema fue de la congruencia de triángulo, ¿ya? Y nosotros dejamos un desafío, y es este tema acá. Ahora, ¿qué particular tiene este desafío? Que no solamente usa la congruencia, sino que también usa lo que hemos estado viendo anteriormente. Ya lo estoy haciendo como para poder englobar todo y ya empezar a finalizar el asunto de los triángulos, ¿ya? En este caso en particular tenemos un triángulo que es PQR y en particular es isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos son iguales, ¿ya? Ahora, con base de PQ. Ahora dice que PRQ es igual a 80, que es el que tenemos acá. Después tenemos que PS es bisectriz, o sea, este con este son iguales, ¿ya? Y además dice que TQ es altura. Entonces ahí nos sale ese ángulo de 90 grados. Y lo que tenemos que buscar es el valor de X, ¿ya? Entonces acá es bien sencillo. De hecho tiene dos pasos solamente. Tenemos el primero, ¿ya? Lo primero que tenemos que tratar de hallar es los ángulos basales. ¿Por qué? Porque si hallamos los ángulos basales y este bisectriz voy a poder hallar ese. Y como hallo ese y vengo a ese, puedo sacar este por el teorema 2. ¿Se acuerdan? Es así de sencillo. Entonces tenemos que acá que el ángulo RPQ es congruente, ya ahí estamos usando la congruencia, es congruente al ángulo RQP, al ángulo RQP, ya, y esto es por ser un triángulo isósceles, ya. Esa es la primera cosa que podemos sacar, y como son iguales, ya nosotros podemos decir acá perfectamente que son congruentes. Entonces yo puedo decir que 2 veces uno de estos más 80 va a ser igual a 180 por el teorema 1, ¿ya? Entonces acá ponemos por teorema 1. Lo vamos a poner con I, ahí sí. Lo dejamos. Por teorema 1, entonces podemos decir que el ángulo RPQ más el ángulo RQP más 80, el que tenemos acá, más 80, lo vamos a dejar activo, va a ser igual a 180. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ya, estos dos son iguales, entonces vamos a dejar que como son iguales, vamos a decir que 2 veces, vamos a dejar el de acá adelante nomás, RPQ más 180, más 80, va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? 2 por RPQ es igual a 180 menos 80. Nunca se olviden de anotarle el grado, porque hay gente que llega y lo deja de anotar y se terminó. No, tienen que anotarlo. ¿Ya? Y no faltó el ángulo igual. Entonces 2 veces el ángulo RPQ va a ser igual a 100. Entonces 2 veces. Disculpen. Entonces el ángulo RPQ va a ser igual a 50 grados. ¿Ya? RPQ. ¿Por qué dejé el RPQ? Porque este es el que realmente nos interesa. ¿Ya? Entonces ahora nosotros sabemos que todo esto vale 50 grados. ¿Ya? Pero en consecuencia, al mismo tiempo, sabemos que como es bisectriz, utilizando nuestra información, este de aquí, vamos a dejarlo con otro porque aquí. Este de acá va a valer 25 porque sabemos que la bisectriz lo que hace es cortar un ángulo en dos iguales.
¿ya? Entonces este de aquí va a valer 25. Y ese es el ángulo importante. Y ahora tenemos dos ángulos, ¿ya? Y si se fijan, son dos ángulos que son que nos van a permitir hallar x de inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Por el teorema 2. Recuerden que es el valor del ángulo, un valor del ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Ese era el teorema 2, ¿ya? Entonces, por teorema 2, entonces va a ser x, ¿ya? Va a ser igual a los ángulos interiores del triángulo, ¿ya? No adyacentes a él. O sea, ese no tiene asidero, no sirve, sino que sirve este y ese. Y los dos ya los tenemos. Entonces va a ser igual al ángulo, sería PTQ. ¿Ya? ¿Y por qué sabemos ese? Porque como esta es altura, esto va a caer en 90 grados sí o sí, ¿ya? Esa es una de las características, acuérdense. Más este ángulo que nosotros también sacamos por el 1, que es RPQ. No, disculpen, RPS. Ángulo RPS. ¿Ya? Entonces X va a ser igual a PTQ, que es 90 grados, más RPS, que es 25. Entonces X va a ser igual a 115 grados. Y eso entonces sería el resultado de nuestro desafío. No era muy difícil, ¿ven? Era solamente ver las características que tenían y usarlas para poder encontrar el valor de X. La otra forma era, por ejemplo, ir hallando los triángulos y buscar y encontrar ese, y usando solamente, por ejemplo, el primer teorema. Podríamos buscar con estos tres, buscar el tercero con el teorema 1 y después hacerlo como que es suplementario. Lo mismo. Son otros caminos, pero lo importante es usar las propiedades y usar los teoremas y cosas por el estilo. ¿Y se fijan? Acá, claro, no usamos mucho congruencia, pero sí teníamos que saber que estos eran congruentes el uno con el otro para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Aquí el dato clave era ese. Sin saber ese, no había forma para hacerlo. ¿Ya? Así que, bueno, como les digo, esto fue lo referente al desafío. Ahora lo que vamos a ver es semejanza de triángulos, ¿ya? Y dependiendo de qué tanto nos demoremos, vamos a avanzar un poquito al cálculo del área de un triángulo, ¿ya? Pero vamos a ir piano a ver qué tan largo nos sale poder explicar lo primero, que es, que les comentaba recién, la semejanza de triángulos, ¿ya? Así que vamos allá. Comenzamos entonces con el tema de la semejanza de triángulo, ¿ya? Como les había comentado recién. Nosotros vamos a ver la materia, ¿ya? Pero no vamos a hacer particular ejercicios porque la verdad las cosas tienen la misma estructura que la semejanza. Sería algo reiteratorio y algo aburrido en realidad. ¿Ya? Pero de la misma manera que se resuelve la congruencia, se resuelve la semejanza, ¿ya? A través de criterios. Ya, primero lo vamos a presentar y vamos después a ver los criterios, ¿ya? De semejanza. Entonces la semejanza de triángulo, que tiene este símbolo, ¿ya? Que acá después está representado, se define de la siguiente manera. Dice, dos triángulos que tienen la misma forma, ¿ya? Pues, ojo, tienen que ser la misma forma, ya no sirve nada de que sea un triángulo, por ejemplo, uno así y otro así. No me sirve. O sea, los dos tienen que ser escalenos, por ejemplo, los dos tienen que ser equiláteros, cosas por el estilo, ¿ya? Ojo con eso. Pero no el mismo tamaño, ¿ya? Entonces puede ser uno que sea muy pequeño y otro muy grande. A eso se trata de la semejanza de triángulo, ¿ya? Ya dice, cuando dos triángulos son semejantes, ¿ya? Dice, los ángulos correspondientes, o sea, los ángulos que tienen adentro, ¿ya? Que corresponden a los mismos tipos de ángulos, a la misma posición, ¿ya? Y son congruentes, ¿ya? Como en el caso que sale acá. Y los lados correspondientes son proporcionales en medida, ¿ya? Entonces, ¿por qué sale aquello? ¿Por qué se puede decir aquello? Recuerden que al principio, cuando nosotros estábamos viendo acerca de ángulos y cosas por el estilo, nosotros veíamos que, por ejemplo, nosotros formábamos un ángulo de esta manera, ¿cierto? Teníamos un rayo acá y otro rayo acá, y tenía un ángulo θ, por ejemplo, ¿ya?
Pero si es que yo sigo extendiendo ese rayo, estos van a tener otra hora de longitud, los rayos, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Pero van a ser semejantes porque los ángulos van a ser exactamente iguales, pero no más que los rayos que componen ese ángulo se van a ir extendiendo, ¿ya? Allí está el asunto de la semejanza. A diferencia de la congruencia, que los lados y los ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? O congruentes en este caso. Acá hay una parte congruente y la otra parte que es semejante, ¿ya? Y por eso se llama semejanza, ¿ya? Y entonces acá tenemos de una forma más explícita dos triángulos, ¿ya? Que son relativamente parecidos pero no iguales, que tienen la misma forma. De hecho los dejé en la misma posición para que sea bien fácil. Tenemos el triángulo ABC, ¿ya? Y el triángulo A'B'C', ¿ya? Y aquí por ejemplo, se puede ver que el ángulo BAC es congruente al ángulo B'A'C', ¿ya? Estos dos son congruentes. Como estos dos son congruentes y como estos dos son congruentes. Y como son los dos congruentes, ¿ya? Nosotros, bueno, vamos a ver ahí los criterios, ya vamos a poder decir que son semejantes, ¿ya? Porque hay de hecho uno que es porque hayan dos iguales, ángulo a ángulo, ya se puede decir que son semejantes. Ya, acá entonces se puede comprobar, se puede establecer una proporción, ¿ya? Que es estas razones que tenemos acá. Por ejemplo, el lado AC que tenemos acá, va a ser proporcional al lado A' y C', ¿ya? Proporcional. Y cuando están en el lado opuesto, en el mismo lado en el mismo sitio de una fracción, quiere decir que aquí hay una proporcionalidad, ¿ya? De aquí a acá. Si es que este estuviera abajo, este de aquí estuviera abajo, sería inversa, proporcionalidad inversa. O sea, cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿ya? Pero esta es directa, ¿ya? Proporcionalidad directa cuando están en la misma posición. Lo mismo pasa con A y B, ¿ya? AB, el que tenemos acá, va a ser también proporcional a A'B', ¿ya? Y a mí lo mismo que pasa aquí con CB, ya que es CB que tenemos acá, y C' y B', ¿ya? Aquí utilicé AC nomás de nuevo por una cosa tomarlo punto de referencia, pero en realidad esto yo lo podría dejar perfectamente con AB y CB y va a ser lo mismo, ¿ya? Porque son todos proporcionales. Ya, entonces esto cómo se lee, acá no se lee que son congruentes, sino que dice que el triángulo ABC es semejante al ángulo A'B'C', ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos certeza de la longitud de los lados, pero sí, por ejemplo, podemos tener la certeza de los ángulos, ¿ya? Entonces, como la tenemos, nosotros ya podemos hablar de semejanza, pero como les digo, como no sabemos específicamente el asunto de los lados, no podemos hablar de congruencia, ¿ya? Si es que en algún momento llegáramos a probar que todos los lados también son iguales, ahí sí pasamos de semejanza a congruencia. No siendo así, seguimos nomás solamente con semejanza, ¿ya? Así que esta es la definición per se, y ahora lo que vamos a pasar a ver son los criterios de semejanza, ¿ya? Que son tres, bien fáciles, bien simples, ¿ya? Y que nos van a permitir después, por ejemplo, en algún momento que se necesita hacer ejercicio, ¿ya? Estos ejercicios normalmente no son tan frecuentes, pero sí pueden aparecer, ¿ya? Así que póngale mucho ojo, aprendan a hacer los criterios, y después cuando tengan algún tipo de ejercicio de triángulos pueden ver al tiro que quizás hay algo que no les da para congruencia, pero sí les da para semejanza, y esas cosas va a ayudar mucho, sobre todo disculpe, para encontrar los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, comenzamos entonces con los criterios de semejanza. Ya, acá en particular empezamos con el criterio ángulo-ángulo, ¿ya? Bueno, ya les voy a explicar por qué basta con esos dos, dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de un segundo triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, se dice que el ángulo BAC, que es el que tenemos acá, es congruente al triángulo B'A'C', y al mismo tiempo el ángulo ABC, que es el que tenemos acá, ABC, o sea SS,
es congruente al ángulo A', B', C', que sería ese, ¿ya? Los dejé precisamente pues esto ordenado de la misma manera para que se vea de forma explícita, ¿ya? Pero esto perfectamente, por ejemplo, podrían estar distorsionados en cuanto a posición y si se cumple igual dos ángulos interiores que sean iguales, va a pasar esto exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué conclusión nos decimos? Que por lo tanto el triángulo ABC es semejante al ángulo A', B', C'. Ahora, ¿por qué solamente bastan dos y no necesito los tres? Debes recordar de que nosotros tenemos todavía esto se cumple por el teorema 1, ¿ya? Estamos aquí en una notita aquí, una nota. Esto se cumple por teorema 1, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era el teorema 1? El teorema 1 que nosotros habíamos dicho era que todos los ángulos interiores valían 180 grados, ¿ya? ¿Y cómo me va a servir eso? Bueno, si yo sé estos dos, supongamos, no sé, ya, supongamos que este vale 30 y este vale, no, disculpen, este vale 60 y este vale 30, ya, por decir algo. No, más todavía, a ver, 80 y este vale 20, ya, 20 grados, ahí sí. Si yo sé que este vale 80 y este vale 20 y este, bueno, por consecuencia estos también valen igual porque son congruentes, ¿ya? Estos dos van a valer 100 y acá por el teorema 1 este me va a valer, vamos a colocar con otro color, me va a valer 80. Ya, este igual me va a valer 80. Ya, disculpen ahí, se supone que eso no es 80 grados, ¿eh? Solamente es para demostrar. ¿Ya? Entonces, como este es 0, que yo no sabía, me va a valer 80, si yo saco esto lo mismo acá, también me va a valer 80. ¿Por qué? Porque por consecuencia de lo que nos dicta el teorema 1, que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Ya? Entonces, si yo sé dos de ellos, por fuerza, y que son iguales al otro, por fuerza el tercero también va a tener que ser igual, por el teorema 1, porque se cumple siempre eso. Aunque no quiera uno, siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Ya? Entonces, solamente se necesita saber dos ángulos interiores y que sean congruentes a los dos ángulos interiores de otro triángulo para ya poder decir inmediatamente que esto es correcto. ¿Ya? Que el triángulo, en este caso ABC, es semejante al triángulo A', B', C'. Si se fijan, este está más grande que el otro, ¿ya? Pero son semejantes, ¿ya? No son congruentes. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la longitud de cada uno de estos. Si es que por ese motivo fueran de la misma longitud, pasamos a que sean congruentes, ¿ya? Pero recuerden que para demostrar que son congruentes, nosotros necesitamos lados. O sea, por ejemplo, en este caso, para demostrar que sean congruentes, y por el ángulo lado-ángulo, deberíamos tratar de hallar el lado AB, ¿ya? Porque en este caso sabemos este y este y este. Si logramos saber el tamaño del ángulo AB y son iguales, van a ser congruentes, ¿ya? Entonces, esas son cosas que uno tiene que irlas sopesando a medida que va aprendiendo este tipo de cosas, pero también tiene que saber por qué se puede usar estos criterios y cuál es su justificación, ¿ya? Si como les digo, reitero, solamente bastan dos ángulos interiores, ¿ya? Para poder decir que son semejantes el uno con el otro, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar al siguiente criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado, ¿ya? De hecho es bastante explicativo en realidad y tiene asidero con lo que les estaba diciendo delante de la extensión del rayo, ¿ya? Y esa es su justificación. Así que vamos allá. Continuamos entonces con los criterios, ¿ya? El segundo criterio, el criterio B, sería el criterio lado, ángulo, lado, ¿ya? Y tiene asidero lo que yo le estaba comentando antes del asunto de la extensión de un rayo, que componen un ángulo, ¿ya? Dice, si un ángulo de un triángulo es congruente, ¿ya? Acuérdense que los ángulos siempre son congruentes, independiente de que sea semejanza o congruencia, tienen que ser congruentes, si no esto no funciona. ¿Ya? Con un ángulo de otro triángulo, ¿ya? Y como pasó acá,
y las longitudes de los lados forman son respectivamente proporcionales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, supongamos que uno me mide 2 y el otro me mide 4. Y por el otro lado, el otro me mide 1 y el otro me mide, ¿cierto? Me mide 2, ¿ya? Entonces ahí hay una proporción, ¿ya? Así que es como una multiplicación por 2, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces los triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué condiciones me están diciendo? Me están diciendo ya, en este triángulo ABC, ya, discúlpenme ahí que no está bien, pero lo hice a la rápida también. Acá tenemos un triángulo ABC y tenemos un triángulo A'B', C', ¿ya? Ahora, este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo ABC, que tenemos acá, es congruente al ángulo A'B', C', ¿ya? El que tenemos acá. Son congruentes. Ahora, si nosotros también sabemos de que este lado es proporcional a este lado y este lado es proporcional a este lado, ¿ya? Que es lo que sale acá, ¿ya? Va entonces a ocurrir, o vamos a poder decir que por el segundo criterio, ya el criterio de lado, ángulo, lado, el triángulo ABC es semejante al ángulo A'B', C'. Ahora, ¿por qué podemos llegar y decir, no, esto es así por este criterio y listo? ¿De dónde sale este criterio? Era lo que yo les comentaba al principio. Era el asunto de los rayos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un rayo, supongamos de esta manera, ¿ya? Y este es el ángulo alfa, ¿ya? Ese es nuestro ángulo. Ahora, nosotros, por ejemplo, podemos decir, ya, este rayo tiene valía 1 y este rayo tiene valía más fácil, 1 igual, ¿ya? Y este ángulo es 30 grados. Ya. Hasta aquí, entonces valdría hasta ahí. Vamos a dejarlo bien más marcado. Hasta ahí vale 1. ¿Ya? Ahora, si yo tengo otro ángulo que también tiene un ángulo alfa que vale 30 grados, pero en este caso vale 2, no cambia de ninguna manera el ángulo que tengo dentro. Lo único que cambió fue la extensión del rayo, ¿ya? Y si se fijan, acá hay una proporcionalidad porque como este gran 1, si yo multiplico por 2 la distancia que había del rayo, ahora va a ser el doble. Lo mismo pasa al otro lado. A eso se refiere. Por ejemplo, que si yo aumento en un lado, lo digo por ejemplo ya, como en este caso, era 1, entonces lo aumento por 2 y me va a dar 2, básicamente. Y al otro lado lo mismo, 1 lo aumento por 2 y me va a dar el otro rayo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago esto, y supongamos que esto es, supongamos que este sea 1 y este sea 2, y yo al hacer multiplicarlo o dividirlo por algo no me da el otro, no son proporcionales, ¿ya? Normalmente allí el error común que se hace es sumarle algo, no, para poder ver si es que hay proporcionalidad, el uno con el otro tienen que ser divisibles por el mismo número. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado de las fracciones irreductibles? ¿Ya? Que había una fracción irreductible y después había puras proporciones. Y más no recuerdan en la aritmética, nosotros habíamos visto, por ejemplo, que estaba el 1/2, por ejemplo, y estaba el 2/4, y estaba el 3/6, y estaba el 4/8, ¿ya? Entonces todas esas que estábamos viendo ahí, estas de aquí, con esta, todas son proporciones, ¿ya? Y esto, por ejemplo, sería 1, esa 2, esa 3, esa 4. ¿Ya? A eso se refiere con las proporciones. ¿Ya? Nosotros en algún momento vamos a ver razones de proporciones de una forma más acabada, pero primero prefiero ver el asunto del álgebra para poder ver ecuaciones, ya que la razón de proporciones va a necesitar ecuaciones, ¿ya? Y después de eso lo podemos ver sin ningún problema, ¿ya? Pero de eso se trata, ¿ya? Que es multiplicar o dividir, ¿ya? Una longitud y que cuando yo lo haga me dé las mismas proporciones en ambos lados, ¿ya? Eso se trata, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene esto de este criterio de lado, ángulo, lado? Es que yo puedo extender el rayo todo lo que quiera para cualquiera de los dos lados e igual me va a seguir dando el mismo ángulo, ¿ya? Porque yo no he movido digamos, los rayos no los he movido. Lo único que estoy haciendo es extenderlo, ¿ya? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, gracias a este segundo criterio, nosotros podemos decir ya de que el triángulo ABC es semejante,
con el triángulo A', B', C'. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver el tercer y último criterio, que es el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? Que aquí solamente vamos a hablar de proporcionalidad. Y aquí tenemos que conocer los tres lados, básicamente. Así que no, vamos a ver este último criterio y ya vamos a empezar a ver la posibilidad de cerrar el capítulo. ¿Ya? Así que vamos allá. Ya, entonces finalizamos este capítulo con el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? ¿Qué nos dice este criterio? Que dice, los lados correspondientes de dos triángulos, ¿ya?, son proporcionales. Si son proporcionales, ¿ya?, entonces los dos triángulos son semejantes. Y así de sencillo. Y ahí te considero con lo que nosotros habíamos estado hablando delante, la extensión de dos rayos. Pero si esos dos rayos coinciden con otro vértice y el otro también coincide con el otro vértice, entonces va a dar lo mismo si es que se agranda o se disminuye. Bueno, sí, van a mantener esa proporcionalidad y por tanto van a ser semejantes. ¿Ya? Van a tener los mismos ángulos interiores en las mismas posiciones. Ya, entonces acá tenemos tres triángulos, o sea, dos triángulos, disculpen, uno llamado ABC y A', aquí se me olvidó colocar A', B' y C', ahí sí. Ya, entonces aquí notoriamente uno es más grande que el otro, ya, no sabemos nada acerca de los ángulos interiores, pero como sabemos el valor de cada uno de estos, ¿ya?, y son proporcionales, es lo que estamos diciendo acá, ¿ya?, y son proporcionales el uno al otro, ¿ya?, entonces nosotros podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', ¿ya? Y es lo que yo estaba comentando antes, que es como, por ejemplo, si yo tengo acá, extendí un rayo, tengo un rayo acá, con un ángulo alfa, ¿ya? Y, por ejemplo, yo lo extiendo todo esto. Yo voy acá y lo extiendo hasta acá, y lo extiendo hasta acá. Y de repente yo digo, ya, pero también tengo este otro ángulo, que es beta. Que tengo aquí, un ángulo beta, ya. Y lo tiro acá. Y justo coinciden. Y chocan. Y después digo, yo tengo un ángulo gamma acá. Un ángulo gamma. Ya, y yo digo, pero y justo coincide con estos lados de acá. Y se forma este triángulo. Perfectamente. ¿Entiendes? Entonces, por más que yo extienda uno de los lados, va a dar lo mismo. Porque si está ¿cómo se llama? Está en uno de los rayos corta el otro, se va a formar el otro ángulo. ¿Ya? Entonces, yo esto después, si quiero, lo puedo agrandar. ¿Entiendes? Lo puedo agrandar, lo puedo dejar más grande. O como pasa acá. Pero teniendo la misma proporción, no va a dar lo mismo qué ángulos tenga adentro. ¿Ya? Sabiendo la proporción que tengan los tres, sin ningún problema se va a poder decir que bajo este criterio de que estos son semejantes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué proporción se puede hacer? No sé, 1, 2, 3. ¿Ya? Y para que sean semejantes, por ejemplo, lo multiplico por 2 y aquí esto sería, si lo multiplicara por 2, esto sería 2, este sería 4 y este sería 6. ¿Ya? Entonces, estos son semejantes, esos dos triángulos son semejantes, ¿por qué? Por este criterio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo dividiera esto por 2, me va a dar estos mismos. Sería una proporción. ¿Ya? Eso es. De eso se trata de la proporcionalidad que debe haber. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, estos criterios, nosotros no vamos a hacer ejercicios, como les decía. Este capítulo fue más informativo. ¿Ya? El otro va a tener ejercicios y de hecho va a tener un desafío. Pero a mí lo que me interesaba es que se dieran cuenta de que aún así, faltando información para determinar que algo es congruente, ¿ya? O sea, que el triángulo, por ejemplo, es congruente a otro triángulo, aún así se pueden encontrar semejanzas y nos van a ayudar a hacer ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, teniendo estos tres, ya nosotros ya podemos intentar encasillarlos en ciertas características que tienen los triángulos, ¿ya? Y poder encontrar una información adicional. ¿Ya? Las semejanzas siempre, por ejemplo, van a dictar otro tipo de cosas. Por ejemplo, que, no sé, ya si yo tengo estos tres lados, pero y concepto que tienen su proporcionalidad, entonces yo ya sé que este ángulo, por ejemplo, va a ser igual a que ese, o este va a ser igual que ese, o este va a ser igual que ese. Por ejemplo, ¿ya? Porque yo ya sé por los otros criterios, porque si es que se cumple uno de los criterios, se van a cumplir los otros igual. ¿Ya?
después sabiendo las otras, adquiriendo la otra información, obviamente. Pero no los vean como uno distinto de otro, sino que son todos complementarios unos con otros, funcionan todos al mismo tiempo, ¿ya? Y como les comenté antes, esta es otra herramienta más de cómo poder resolver ejercicios de triángulos, ¿ya? Como también es el asunto de las bisectrices, las medianas, todas esas transversales, como también las paralelas partidas pasadas por una secante, como también el número de lados, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son puras herramientas para poder hacer ejercicios de triángulos, todo lo que hemos visto, ¿ya? Y todo funciona al mismo tiempo, no son materias separadas una con la otra, porque ese es uno de los grandes errores que tienen las personas que creen que cuando uno le va pasando cosas, no se pueden apoyar el uno con el otro, no. La matemática es una sola y una cosa se puede comentar y ayudar a otra, ¿ya? Sin ningún problema. Como por ejemplo en el caso del desafío, nosotros empezamos a ver cosas que habíamos visto antes, que nosotros hacíamos ecuaciones, ¿ya? La geometría, se supone que a la geometría nosotros no nos enseñan ecuaciones, pero usa álgebra, ¿ven? Entonces sin ningún problema se apoya de otros tipos de materia, ¿ya? Así que eso es lo que quiero que les quede claro, ya de aquí en más. Espero que haya sido un capítulo más bien informativo, no fue tan largo, pero sí fue concreto para poder finalizar lo que tiene que ver con la semejanza que había hablado y congruencia, que fue lo del capítulo anterior. Ahora lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ya? Y con esto ya vamos a finalizar todo lo que tiene que ver con triángulos, va a ser el cálculo del área de un triángulo, ¿ya? Ya hemos visto perímetro, ¿ya? Ahora vamos a ver el cálculo del área de un triángulo. Vamos a ver también el caso especial del área de un triángulo rectángulo, ¿ya? Vamos a tener cálculo de área de un polígono, ya sea regular o irregular, ¿ya? Y también vamos a ver, y con el caso del irregular, ya vamos a dejar vamos a dejarlo expresado, y el desafío que vamos a tener va a ser de un polígono irregular, y ustedes van a tener que sacar el área de ese polígono irregular. Tienen que tratar de ingeniárselo de cómo hacerlo, ya usando el modelo que vamos a tener del polígono regular, ¿ya? Así que ahí van a tener que poner harto ojo. Y luego de eso vamos a ver el asunto del teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿De qué se trata? Y su importancia en general, y también vamos a hacer un ejercicio también, un par de ejercicios para poder completar este tema, ¿ya? Y bueno, ya con aquello nosotros finalizaríamos todo lo que tiene que ver con los triángulos, por fin, y pasaríamos a lo que tiene que ver con cuadriláteros, ¿ya? Que aquí vamos a tener que conocer acerca de el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, los trapecios, los tipos de trapecio, porque hay varios trapecios, trapecio isósceles, trapecio rectángulo, trapecio escaleno, etc. ¿Ya? Trapezoide. ¿Ya? Y después un ejercicio respectivo, después vamos a ver algunas propiedades, vamos a ver la circunferencia y el círculo, vamos a ver por fin cuál es la diferencia. ¿Ya? Vamos a sacar algunos perímetros, cosas por el estilo, y ya pasamos a poliedros, pero vamos a verlo en la forma general, ¿ya? La forma general. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, el asunto 3D, me interesa verlo más en geometría analítica, ya que ahí hay más, ya vamos a tener también más conocimiento de vectores y cosas por el estilo, y los poliedros que son tridimensionales necesitan mucho de eso, de vectores, de ecuaciones, para que se entiendan de mejor manera. Así que solamente se va a dejar expresado, voy a enseñarles de qué se tratan aquellos de 3 dimensiones, cómo sacar áreas, cómo sacar volúmenes, ¿ya? Expresada la fórmula, pero nosotros no vamos a hacer ejercicios de eso, como les decía, porque es mejor cuando ya tengamos una experiencia en álgebra, ¿ya? Y después de terminado aquello, vamos a empezar justamente con ese tema que sería el álgebra, ¿ya? Así que, nada, como siempre, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí en el video. Espero que les haya gustado. Este fue un capítulo más que nada informativo, no va a haber desafío, por ende. Y como les comentaba, el próximo capítulo ya vamos a finalizar con el asunto de los triángulos con respecto a a sacar el área de un triángulo y el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es muy afamado y es muy útil, muy útil, ¿ya? Así que nada, pues muchas gracias, y como siempre les dejo el link a todas mis redes sociales ahí en la descripción del video. Si es que tienen algún comentario, déjenme en la cajita o bien en las redes sociales. Recuerden que yo estoy ávido a saber si es que alguien necesita
clases, así que bueno, ustedes me avisan, ¿ya? Que tengan una muy linda fin de semana y bueno, y sí.